Segunda parte de este video sobre marco metodológico. Bueno, entonces hablábamos aquí del análisis cualitativo, ¿no? El análisis cualitativo decíamos que no tiene unas reglas fijas, depende de lo que yo quiera analizar, pero generalmente el cualitativo es cuando yo quiero dar cuenta o analizar percepciones, opiniones, sentimientos, actitudes, ese tipo de cosas que no son cuantificables. En el enfoque cuantitativo, por el contrario, yo generalmente tengo una estructura muy bien definida y este enfoque es ideal cuando la información que yo voy a recoger espero se pueda sintetizar en cifras concretas, ¿no? Entonces, sí tiene una secuencia. En el enfoque cuantitativo yo planteo una idea, me hago una idea de lo que quiero hacer, planteo el problema de investigación, reviso la literatura, hago el marco teórico, visualizo cuál va a ser el alcance de la investigación, que eso fue algo de lo que les insistí mucho a ustedes. Por favor, delimiten para que el estudio no se les salga, no se desborde. Porque si, por ejemplo, usted dijo, vamos a analizar el cambio climático a nivel global, pues usted va a tener en el marco metodológico que dar cuenta de cuántas encuestas va a hacer en los 170 países que tiene el planeta para recoger el muestreo. Y si el planeta tiene 7.000 millones de personas y usted dice voy a hacer un muestreo del 10% del total del universo de la población, ¿cuánto es el 10% de 7.000 millones de personas? Ese sería el número de encuestas a aplicar. Entonces vean que es muy importante delimitar las investigaciones, porque cuando no se delimitan sencillamente se hacen imposibles de desarrollar. Ese es el alcance del estudio. Después de eso, este tipo de investigación, la cuantitativa, lleva hipótesis. Entonces, la hipótesis es una afirmación que yo realizo sobre el problema de investigación, sobre lo que creo yo que va a resultar al final de la investigación, por ejemplo, y se llama hipótesis porque cuando la investigación termine, yo tendré que dar cuenta de si se reafirmó lo que yo creí o definitivamente se refutó, ¿sí? Insisto, hay que leerse los materiales del curso para comprender un poco mejor esto. Y después de que yo elaboro mi hipótesis y defino las variables de investigación, paso al desarrollo de la investigación. Para ese desarrollo de la investigación pues realizo el marco teórico y eso pues se hace definiendo cuál es la muestra que se va a realizar. Yo lo decía ahorita, voy a hacer un muestreo del 10% del total de la población y como yo dije, que es todo el planeta, pues son 7.000 millones de personas, es el 10% de 7.000 millones, a esa gente es a la que yo voy a hacerle encuestas, entrevistas, etc. O yo escogí el municipio, ¿cierto? Concreto o la vereda concreta, entonces supongamos que en la vereda viven 1.500 personas, el 10% de 1.500 son 150, eso ya es llevadero, podría aplicar mis instrumentos de recolección de datos con 150 personas que corresponden al 10% del total de la muestra, por decir algo. Después de que yo ya he definido con qué técnicas, con qué instrumentos, con qué herramientas recojo, sistematizo, proceso la información, ¿cierto? Ahí sí voy y recojo los datos, analizo esos datos que recogí y elaboro el reporte final de la investigación. Ese es el enfoque cuantitativo. Insisto, este enfoque funciona cuando los resultados que yo estoy esperando se pueden resumir en términos, o se pueden expresar más bien, sí, esa sería la forma correcta de decirlo, se pueden expresar en términos numéricos. Indiscutiblemente el cuantitativo es el enfoque más conocido, sobre todo porque el cualitativo es muy para las ciencias sociales, la psicología, la comunicación, la filosofía, la educación, pero el enfoque cuantitativo siempre le suele venir muy bien a las ciencias naturales, a las ingenierías, este tipo de áreas del conocimiento. La mayoría de los estudios cuantitativos requieren técnicas de tipo estadístico, que son a veces muy complejas. Y por eso es importante que si uno va a desarrollar un análisis cuantitativo, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer la tesis para graduarse de pregrado o para graduarse de la maestría y deciden un enfoque cuantitativo, busquen un especialista en estadística, porque esas personas que se especializaron en estadística conocen muy bien
las técnicas que se derivan de la estadística. Decíamos, la estadística es una herramienta, no una técnica, pero hay unas técnicas que están asociadas a la estadística, ellos las conocen muy bien y nos pueden dar a nosotros un marco general de cómo se hace este tipo de, cómo se diseñan este tipo de instrumentos para estas técnicas. Hay dos tipos de análisis cuantitativos, están los análisis cuantitativos descriptivos y los análisis análisis cuantitativos descriptivos y análisis cuantitativos que están ligados a hipótesis. Bien. Devolvámonos al enfoque cualitativo. ¿Qué caracteriza a las investigaciones que se realizan a través de enfoque cuantitativo? Decíamos que este enfoque no sigue una secuencia rigurosa, ¿sí? Digamos que casi que el objeto de investigación le va diciendo a uno cómo lo debe trabajar. Pero en general podemos decir que un enfoque cuantitativo tiene más o menos los siguientes pasos o la siguiente estructura. Siempre se suele iniciar revisando la literatura existente, es decir, se hace el marco referencial. Ustedes le llamaron a eso en la fase pasada los antecedentes, ¿cierto? Y el marco teórico. Entonces, ¿qué se sabe sobre el tema de investigación? Se plantea una idea de lo que yo quiero hacer, planteo el problema, se hace una inmersión inicial en el campo. ¿Por qué digo que una inmersión inicial? Porque como aquí vamos a medir opiniones, percepciones, sentimientos y ese tipo de cosas, pues yo necesito ir a donde están las personas que opinan, piensan, sienten y etcétera, y que pues van a ser el objeto de estudio. Hago una inmersión inicial en el campo para comprender cómo están las cosas, coincido el diseño del estudio, cómo quiero que ese estudio se realice. Por ejemplo, si es una investigación acción participativa, ¿eso qué implica? Si es una investigación haciendo uso de método fenomenológico, ¿eso qué implica? Si es una investigación haciendo uso del método hermenéutico, porque voy a hacer la interpretación de una realidad, por ejemplo, de una barra brava, ¿eso qué implica? Entonces, defino el diseño, defino la muestra inicial. Igual que en el enfoque con el cuantitativo, también tengo que definir una muestra y cómo voy a hacer el estudio de esa muestra, ¿cierto? También tengo que describir cómo voy a acceder a ella. Defino cómo se van a recoger los datos, recojo los datos, analizo los datos, los interpreto y elaboro el reporte de resultados. Esa suele ser la ruta de la mayoría de los enfoques cualitativos. Como ven, es más acuosa porque depende mucho del objeto de estudio y depende mucho de la disciplina que esté liderando el proceso de investigación, como también de los resultados que yo espero. Es decir, yo a una barra brava le puedo preguntar su opinión o su percepción sobre una determinada ley, por ejemplo, y esa sería una investigación de enfoque cualitativo, pero a esa misma barra brava yo le puedo hacer un análisis hermenéutico para establecer cómo significan ellos determinados símbolos y de ahí poder comprender por qué en determinados contextos o en determinadas situaciones logran ser tan violentos solo por temas de un color o de una bandera, por decir algo. Y en ese caso, miren que yo estoy midiendo cosas que no se pueden cuantificar, por eso el enfoque para esa investigación que yo estoy planteando sobre las barras bravas no puede ser cuantitativo, debe ser cualitativo. Bien, diferencias generales entre enfoque cuantitativo y cualitativo. Yo insisto, tienen que leerse los documentos que están en el curso. En general podemos decir que el enfoque, este diapositiva no se quiere dejar parar. El enfoque cuantitativo tiene unos planteamientos delimitados desde el inicio del estudio, es decir, tiene unas hipótesis claras. Esas hipótesis siempre se establecen antes de empezar el estudio. Estas investigaciones suelen ser tremendamente objetivas, es decir, aquí no caben opiniones o el yo pienso o el yo creo o yo percibo, no, son tremendamente concretas hacia la naturaleza. Generalmente los estudios de tipo cuantitativo siguen una estructura o tienen un patrón, ¿no?, predecible, es decir, hay un proceso que de alguna manera ya está validado. La meta principal de los estudios de enfoque cuantitativo siempre será la demostración de una teoría,
¿sí? O sea, yo tengo la teoría de que los volcanes hacen erupción porque el manto interno de la Tierra, bla, 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 bla. Esa es mi teoría. Entonces, cuando yo hago una investigación de enfoque cuantitativo, ¿cierto? Yo tomo mediciones, tomo la temperatura, mire que todo lo que estoy hablando está en términos de números, tomo la temperatura, hago mediciones, cavo huecos y en esos huecos tomo muestras de yo no sé qué y entonces peso atómico y entonces cuántos materiales y minerales hay en la muestra de bla, bla, bla. Es una cosa tremendamente estructurada. Y generalmente en este tipo de investigaciones se utiliza mucho la lógica y el razonamiento deductivo. En el enfoque cuantitativo, pues no tenemos las cosas como tan claras, y cuando hablo de no tan claras quiero decir que no hay una estructura tan sólida como en el enfoque cuantitativo. Aquí lo que tenemos es una sombrilla, ¿cierto? Y en esa sombrilla nosotros definimos cuáles son esas concepciones o esas visiones, esas técnicas, esos estudios que no son cuantitativos que queremos vincular allí. En un enfoque cualitativo yo no pruebo hipótesis porque yo quiero describir, desocultar una verdad, describir una realidad, dar cuenta de un contexto, de una comunidad, por ejemplo. Entonces yo no genero hipótesis durante el proceso. Este tipo de enfoques cualitativos no pretenden generalizar unos resultados, es decir, en mi investigación sobre los volcanes yo puedo decir todos los volcanes, ¿cierto? O los volcanes que están sobre el anillo de fuego tienen estas particularidades. En el enfoque cualitativo yo no puedo decir todos los hombres o todas las mujeres o todos los de las barras bravas hacen o dejan de hacer, porque digamos que las interpretaciones pueden ser mucho más amplias. Entonces yo no pretendo aquí generalizar resultados de nada ni de nadie. Tampoco se efectúan mediciones numéricas, y creo que vale la pena reiterar, opiniones, percepciones, sentimientos, ese tipo de cosas no hay manera de convertirlas en número o de ponderarlas numéricamente. Aquí el investigador siempre empieza en el mundo social, analizando el mundo social, cómo se desarrollan las interacciones entre los grupos sociales, y en ese proceso de observación y descripción va desarrollando una teoría, ¿cierto?, sobre lo que ocurre. Y en el enfoque cualitativo yo indago, me enfrento a algunos eventos, describo esos eventos, interpreto, esa interpretación la vuelvo a colocar en contexto y la sigo reinterpretando y así sucesivamente. Esa es un poco la lógica de los enfoques de investigaciones de enfoque cualitativo. Ahora, frente a los niveles de investigación, el nivel hace relación hasta dónde quiero yo llegar en la investigación, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso de hasta dónde quiero yo llegar? En los niveles más básicos de la investigación tenemos las investigaciones de tipo exploratorio. En los niveles más avanzados de investigación tenemos las investigaciones evaluativas. Si, por ejemplo, yo digo en la investigación o en el objetivo general, esto sí que está anclado al objetivo general, en el objetivo general que mi propósito es plantear un plan de mejoramiento para el municipio X, quiere decir que en mi investigación yo voy a llegar hasta el nivel proyectivo, es decir, yo voy a proyectar el plan de mejoramiento, pero no lo voy a ejecutar. O sea, yo no voy a interactuar con el municipio para que ese plan de mejoramiento que yo escribí se ejecute. Entonces yo llego hasta el nivel proyectivo. Hay estudios en donde voy a estudiar un animal que apareció nuevo, nadie lo había visto, no se sabía que existía, entonces vamos a ver cómo es ese animal, ¿sí? Por dentro y por fuera y etcétera. Esa es una investigación de tipo exploratorio porque yo voy a hablar sobre algo de lo que nunca nadie ha hablado porque es absolutamente nuevo. Tengo investigaciones en donde yo solo quiero describir las características de algo, por ejemplo, ¿sí? Tengo investigaciones en donde yo quiero explicar. Entonces hay que revisar qué dijo usted en el objetivo general, cuál fue el verbo que utilizó, porque el verbo que utilizó en el objetivo general y en la ruta que estableció en los objetivos específicos le van a decir cuál de estos niveles de la investigación es el proyecto que usted planteó. Vamos para un tercer video.